Aprende en este video cómo hacer tus cálculos para una PCR. Comenzamos con esta tabla universal que contiene los reactivos básicos para realizar una PCR de punto final. Requerimos DNA de concentración conocida, para este ejemplo de 60 nanogramos por microlitro, primers forward y reverse a 10 picomol por microlitro, DNTPs a 10 milimolar, buffer tacpol a una concentración de 10 por, cloruro de magnesio a 25 milimolar, la enzima Taq polimerasa a 5 unidades por microlitro y agua ultrapura. No olvides tomar en cuenta que las concentraciones de los reactivos que utilices en tu laboratorio pueden variar dependiendo de la marca. Por ello es importante revisar el instructivo o los tubos para verificar su concentración. Partiendo de una concentración inicial de los reactivos, buscamos llegar a una concentración final en cada tubo de reacción de PCR. Para DNA hay que añadir 30 nanogramos, de cada primer 10 picomol. Los DNTPs deben quedar a una concentración final de 200 micromolar, el buffer Taq a 1 por, el cloruro de magnesio a 2 milimolar. Se requiere una unidad de la enzima Taq polimerasa y el agua no tiene concentración, es más bien para completar el volumen final, que es de 25 microlitros. Lo que vamos a calcular es qué volumen se requiere de cada reactivo para una reacción de PCR. El primer paso es calcular el volumen del DNA. En este ejemplo, el tubo contiene DNA a una concentración de 60 nanogramos por microlitro y nosotros requerimos agregar 30 nanogramos al tubo de reacción. Por lo tanto, hacemos una regla de 3, donde 60 nanogramos es a 1 microlitro, por lo que ¿en qué volumen tendremos 30 nanogramos? Realizamos la multiplicación y el resultado que obtenemos es 0.5 microlitros. Ese dato lo anotamos en la tabla inicial y vamos al paso 2. El segundo paso es calcular el volumen de cada primer que se agregará a la mezcla de reacción. Tanto el primer forward como el reverse están a una concentración de 10 picomol por microlitro. Por lo tanto, si se requiere adicionar 10 picomol de cada primer, entonces solo debemos agregar 1 microlitro de cada uno. El tercer paso es calcular el volumen de los DNTPs. Partimos de un tubo que contiene los DNTPs a una concentración de 10 milimolar. En nuestra tabla de reactivos vemos que la concentración final debe ser de 200 micromolar. Lo primero que podemos hacer es transformar milimolar a micromolar, recordando que 1 milimolar equivale a 1000 micromolar. Por lo tanto, si el stock que tenemos está a 10 milimolar, lo multiplicamos por 1000 y obtenemos que 10 milimolar equivale a 10.000 micromolar. Posteriormente utilizamos la fórmula concentración 1 volumen 1 es igual a concentración 2 volumen 2 para calcular el volumen que debemos tomar de los DNTPs 10 milimolar. Primero vamos a sustituir los valores en la fórmula, donde C1 es igual a 10.000 micromolar, B1 es lo que desconocemos, C2 es igual a 200 micromolar y B2 son los 25 microlitros del volumen final del tubo de reacción. Despejamos B1 de la fórmula y nos queda que B1 es igual a C2 por B2 entre C1. Sustituimos los valores y obtenemos que B1 es igual a 200 micromolar por 25 microlitros entre 10.000 micromolar. El resultado que nos da esta operación es 0.5 microlitros. Lo anotamos en la tabla y pasamos al siguiente paso. Obtener el volumen del buffer de reacción. El buffer Tacpol lo comercializan a 10 por, aunque algunas marcas también lo pueden vender a 5 por. Utilizamos la misma fórmula que en el paso anterior. Sustituimos y tenemos que C1 es igual a 10 por, B1 es lo que desconocemos, C2 es igual a 1 por y B2 son los 25 microlitros del volumen de reacción. Despejando B1 y sustituyendo valores, tenemos que B1 es igual a 1 por 25 microlitros entre 10 por, lo que nos da un resultado de 2.5 microlitros que sustituimos en la tabla. Ahora vamos a calcular el volumen del cloruro de magnesio. El tubo stock contiene el cloruro de magnesio a una concentración de 25 milimolar. Utilizamos la fórmula de C1B1 es igual a C2B2. Sustituimos los valores, donde C1 es igual a 25 milimolar, B1 es lo que desconocemos, C2 es igual a 2 milimolar y B2 son los 25 microlitros, el volumen final de reacción. Despejando B1 y sustituyendo tenemos que B1 es igual a 2 milimolar por 25 microlitros entre 25 milimolar. Y el resultado que tenemos es 2 microlitros que redactamos en la tabla. El siguiente paso es calcular el volumen de la enzima Tacpol. Comercialmente la enzima la venden a una concentración de 5 unidades por microlitro. Y de acuerdo a la información de la tabla de reacción, únicamente requerimos de una unidad por tubo de PCR, por lo que con una regla de 3 podemos obtener el volumen necesario.
Así, si tenemos 5 unidades en un microlitro y queremos saber cuántos microlitros requerimos para tener una unidad, de esta operación obtenemos que necesitamos 0.2 microlitros para adicionar una unidad por tubo de reacción. Finalmente, ¿cuántos microlitros de agua debemos agregar para completar el volumen final de 25 microlitros? En este paso solo es necesario restar a 25 microlitros el volumen de los demás reactivos, por lo que para este ejemplo es necesario adicionar 17.3 microlitros de agua grado biología molecular. Y con esto ya tenemos el volumen de cada reactivo para una reacción de PCR. Sin embargo, cuando hacemos PCR en el laboratorio, regularmente trabajamos más de una muestra, por lo que la mezcla de reacción se prepara para varias muestras y contemplando un blanco, el cual se refiere a un tubo que contenga todos los reactivos excepto el DNA, y un control positivo que contenga un DNA que sabemos amplifica con los primers utilizados. Así, para un ejemplo de 13 muestras, más el blanco y el positivo, y contemplando los cálculos que acabamos de hacer para un tubo de reacción, hacemos una multiplicación del volumen de cada reactivo por 15, exceptuando el DNA. Así tenemos que requerimos 15 microlitros del primer forwards, 15 microlitros del primer reverse, 7.5 microlitros de DNTPs, 37.5 microlitros del buffer Tacpol, 30 microlitros de cloruro de magnesio, 3 microlitros de la enzima Tacpol y 259.5 microlitros de agua. Recordando que el DNA no se incluye en esta multiplicación, porque se adiciona por tubo, 0.5 microlitros para este ejemplo. Finalmente se distribuyen 24.5 microlitros de la mezcla de reacción por tubo de PCR y 0.5 microlitros del DNA de cada muestra por tubo. Para el blanco se sustituye por agua y el positivo por DNA, que sabemos amplifica con esos primers. Y con esto concluimos. No olvides dejarnos tus dudas en los comentarios y suscribirte a este canal.